Las operaciones secretas del gobierno han sido, desde hace décadas, un componente intrigante y controversial de las estrategias nacionales de muchos países. Estas actividades encubiertas abarcan desde la recopilación de información de inteligencia y la defensa de la seguridad nacional hasta misiones de rescate o sabotaje que buscan evitar conflictos abiertos y minimizar el impacto público, por lo que me pareció un tema sumamente interesante para tratar en el iceberg de hoy. En muchos casos, estas operaciones son llevadas a cabo por agencias de inteligencia que suelen mantenerse en el anonimato por razones de seguridad o para preservar intereses estratégicos o porque simplemente, las operaciones son demasiado turbias para ser expuestas a la luz pública. Sin mucho más que decir, esto es Historias del Búho, y bienvenidos al nivel 1. La Operación Gatito Espía fue un proyecto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en la década de 1960, cuyo objetivo era utilizar gatos para espiar a diplomáticos soviéticos y otros objetivos de interés durante la Guerra Fría. La idea era implantar dispositivos de escucha en los gatos y entrenarlos para infiltrarse en lugares sensibles sin ser detectados, aprovechando la naturalidad con la que se mueven y su aparente inofensividad. Para llevar a cabo el proyecto, los ingenieros de la CIA insertaron un micrófono en la oreja del gato y un transmisor de radio en su cuerpo, lo que transformaba al animal en un gato espía equipado con tecnología de vigilancia. Sin embargo, el proyecto enfrentó problemas importantes dado a que los gatos resultaron difíciles de entrenar y, en la práctica, tenían un comportamiento impredecible. La operación Gatito Espía finalmente fue abandonada debido a sus altos costos y la falta de éxito en las pruebas. SEALAB fue un programa experimental de investigación submarina que buscaba explorar la posibilidad de que los seres humanos vivieran y trabajaran de forma prolongada en entornos subacuáticos. La idea detrás de SEALAB era estudiar y desarrollar tecnologías y técnicas para la habitabilidad en el fondo del océano, con el objetivo de mejorar las capacidades de exploración submarina, la ingeniería subacuática y el rescate en alta mar. El programa se encontró con serias dificultades desde el principio. Poco después de ser instalada una de las estructuras, la misma sufrió varias fugas de gas, y durante los esfuerzos de reparación, un buzo llamado Barry Cannon perdió la vida debido a una falla en su equipo de respiración. Tras el accidente, la misión fue cancelada, y la operación SEALAB terminó oficialmente, poniendo fin a la ambición de Estados Unidos de establecer hábitats submarinos permanentes. El muro de Trump fue una barrera fronteriza impulsada en el 2017 por el entonces presidente Donald Trump, para reducir la inmigración ilegal en la frontera entre Estados Unidos y México. Trump prometió construir un muro completo financiado por México, pero los fondos terminaron siendo reasignados del presupuesto estadounidense, incluso del presupuesto militar. Para 2021, se habían completado o reforzado unos 730 kilómetros de barrera, aunque en su mayoría fueron reparaciones de secciones previas. El muro generó gran polémica, sus partidarios defendían su impacto en la seguridad, mientras que sus críticos lo consideraban ineficaz y costoso. Con la llegada del siguiente presidente, el proyecto fue suspendido, y se detuvo su financiamiento. El proyecto Libro Azul fue una investigación oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dedicada al estudio de objetos voladores no identificados y fenómenos aéreos inexplicables. Se llevó a cabo entre 1952 y 1969, y tuvo como propósito investigar y analizar los informes de avistamientos de ovnis en todo el país, además de evaluar si representaban un peligro para la seguridad nacional. En sus 17 años de actividad, Libro Azul recopiló, clasificó y estudió más de 12.000 informes de avistamientos. De estos, el proyecto concluyó que la mayoría tenían explicaciones convencionales, como fenómenos naturales o avistamientos de aeronaves conocidas. Sin embargo, cerca de 700 casos quedaron sin explicación, lo que alimentó teorías de conspiración y especulaciones sobre encubrimientos por parte del gobierno. El término humancé se refiere a un hipotético híbrido entre un humano y un chimpancé, y se utiliza para describir la posibilidad teórica de un cruce entre estas dos especies. Dado que los humanos y los chimpancés tienen un alto grado de similitud genética, alrededor del 98 a 99% en común, algunos científicos se han planteado si sería posible crear un híbrido viable. No existen especímenes verificados científicamente de un híbrido humano-chimpancé, pero hay informes fundamentados de intentos fallidos de crear uno en la Unión Soviética en la década de 1920, y varios informes no fundamentados sobre intentos similares durante la segunda mitad del siglo XX. Estamos en el nivel 2.
El proyecto Blue Beam es una teoría conspirativa que sugiere un supuesto plan de las élites mundiales o gobiernos para instaurar un nuevo orden mundial a través de un engaño masivo, utilizando tecnología avanzada para simular eventos sobrenaturales o religiosos. Según esta teoría, el objetivo final sería crear un ambiente de caos global y manipular a la población para someterla bajo un único gobierno mundial. La teoría fue popularizada en los años 90 por Serge Monast, un periodista canadiense que afirmaba que el plan tenía 4 etapas principales. Destrucción de los conocimientos arqueológicos y religiosos para manipular o reescribir los hallazgos arqueológicos. Espectáculos aéreos de tipo holográfico para incluir la proyección de hologramas gigantes en el cielo simulando figuras religiosas o extraterrestres en distintas partes del mundo. Telepatía electrónica, la cual implicaría la transmisión de mensajes directamente a las mentes de las personas a través de frecuencias electromagnéticas, haciéndoles creer que están recibiendo una comunicación de una entidad divina o extraterrestre. Y la activación de fenómenos sobrenaturales y desastres naturales como fase final, lo cual buscaría crear pánico por medio de eventos apocalípticos falsos o simulados, lo que prepararía a la población para aceptar un gobierno mundial como única solución al caos. La Operación High Jump fue una expedición militar de la Marina de los Estados Unidos a la Antártida que tuvo lugar entre 1946 y 1947, con el objetivo de entrenar personal militar en condiciones extremas de frío, establecer una presencia estadounidense en la región, investigar posibles ubicaciones para futuras bases, y realizar estudios científicos y de cartografía en una escala sin precedentes. La expedición movilizó una flota considerable, con más de 4.700 personas, 13 barcos y 33 aviones, lo que la convierte en una de las mayores expediciones a la Antártida de su tiempo. Se llevaron a cabo vuelos de reconocimiento y cartografía aérea, y se recolectaron datos sobre el clima y la geografía. Aunque los objetivos principales fueron declarados como entrenamiento y exploración, la magnitud de la operación dio pie a diversas teorías. El incidente Vela ocurrió el 22 de septiembre de 1979, cuando un satélite estadounidense, Vela 6911, detectó un doble destello de luz en el Océano Índico, que se sospechó que podría haber sido una prueba nuclear. Este evento generó especulaciones de que Sudáfrica e Israel habrían realizado una detonación nuclear secreta, aunque ninguna de las naciones lo ha confirmado. Las investigaciones posteriores arrojaron resultados contradictorios, algunos sugiriendo que el destello fue un fenómeno natural. Hasta hoy, el incidente permanece como un misterio sin resolver en el ámbito de la seguridad y la no proliferación nuclear. CyberSyn fue un ambicioso proyecto de cibertecnología desarrollado en Chile entre 1971 y 1973, cuyo objetivo era crear un sistema avanzado de gestión económica que le permitiera al gobierno monitorear y planificar la economía del país en tiempo real, mediante una red de comunicaciones y un sistema de análisis de datos. La idea era utilizar tecnología para optimizar la producción y distribución en las empresas nacionalizadas, promoviendo una economía centralizada y eficiente. El proyecto incluía una red de teletipos que conectaba fábricas y centros de producción a una central en Santiago. Los datos recopilados se analizaban para anticipar problemas y facilitar la toma de decisiones rápidas. Uno de los aspectos más futuristas del proyecto era la sala de operaciones, un espacio de control con una estética de ciencia ficción, diseñado para permitir a los responsables políticos acceder a los datos y coordinar decisiones. CyberSyn fue interrumpido tras un golpe de Estado en 1973 y el proyecto quedó inconcluso. La Operación Dominique fue una serie de pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos en 1962, principalmente en el Océano Pacífico y algunas en Nevada. Estas pruebas fueron realizadas en respuesta a la reanudación de las pruebas nucleares de la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, y buscaban evaluar y mejorar el poderío nuclear estadounidense. La operación incluyó más de 30 explosiones nucleares, tanto en la atmósfera como bajo el agua, y fue una de las más grandes de la historia en términos de cantidad de pruebas. La Operación Dominique es recordada por su impacto ambiental y por contribuir al desarrollo del Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares, firmado en 1963, que buscó frenar las pruebas nucleares en la atmósfera. Estamos en el nivel 3. El proyecto Dragonfly es una misión de la NASA que tiene como objetivo explorar la luna de Saturno, Titán, mediante el uso de un dron volador con alas, diseñado para realizar múltiples vuelos sobre su superficie y en su atmósfera. El proyecto propone investigar la química y la geología de Titán, un lugar fascinante debido a sus vastos lagos y ríos de metano y etano líquidos, así como su atmósfera densa y rica en compuestos orgánicos.
La misión buscará analizar la composición de los materiales en la superficie y explorar posibles signos de química que podrían dar pistas sobre la existencia de vida en condiciones diferentes a las de la Tierra. Dragonfly planea aterrizar en varios lugares, utilizando su capacidad de vuelo para desplazarse entre sitios de interés científico, y el lanzamiento está programado para 2028, a lo que se espera que la misión brinde información valiosa sobre los procesos químicos en ambientes extraterrestres y la habitabilidad potencial de otros cuerpos. El experimento Filadelfia es una leyenda urbana y teoría de conspiración que sostiene que, durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento secreto en el que se intentó hacer invisible un barco. Según la historia, el experimento se realizó en el puerto de Filadelfia en 1943 y buscaba desarrollar tecnologías de camuflaje y manipulación de campos electromagnéticos, para evitar que los barcos fueran detectados por radar. Los relatos sobre el experimento sugieren que se utilizaron potentes generadores electromagnéticos para crear un campo de invisibilidad alrededor del barco. Se dice que, como resultado, el barco no solo se volvió invisible, sino que también experimentó efectos extraños, como la teletransportación a un puerto lejano, y la aparición de algunos miembros de la tripulación fusionados con el casco del barco. En 1984, la Agencia Central de Inteligencia entrevistó a un psíquico mientras utilizaba la visión remota para viajar en el tiempo a Marte hace 1 millón de años. La visión remota es la capacidad psíquica de recibir información o impresiones de un evento, persona, objeto o lugar que se encuentren a gran distancia. Es considerada como una forma de percepción extrasensorial. Mientras experimentaba esta experiencia extracorporal surrealista, la persona explicó su visión del antiguo Marte, con viviendas en forma de pirámide y marcianos en problemas que enfrentaban una amenaza existencial. Según el psíquico, los marcianos se enfrentaban a algún tipo de catástrofe medioambiental, y dijo que los marcianos habían construido estructuras con forma de pirámide y madrigueras porque planeaban buscar refugio de una tormenta que se aproximaba. Rex 84 fue un plan desarrollado en los Estados Unidos durante la década de 1980 con el objetivo oficial de preparar al país para crisis de gran escala. Contemplaba la implementación de la ley marcial en caso de disturbios civiles, un desastre nacional masivo o un aumento extremo de inmigrantes, situaciones en las que el gobierno podría ver comprometida su capacidad de mantener el orden. El plan incluía la detención de miles de personas, por lo que fue diseñado en el contexto de la Guerra Fría, cuando la preocupación por la seguridad interna y el control de la población ante posibles peligros era alta. En 1987 salió a la luz, generando controversia por su impacto en los derechos civiles, ya que permitía detenciones masivas sin procesos judiciales regulares. Esto ha llevado a teorías y debates sobre el alcance de la preparación del gobierno ante crisis y el riesgo de abuso de poder bajo la excusa de seguridad nacional. El proyecto MK-Ultra fue un programa secreto e ilegal llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, entre los años 1953 y 1973. Este proyecto se centró en la experimentación con seres humanos, con el objetivo de desarrollar técnicas de control mental que pudieran ser utilizadas en interrogatorios. Los métodos empleados incluían la administración de sustancias psicodélicas, electrocución, hipnosis, privación sensorial y otras técnicas que debilitaran al individuo hasta alcanzar su control mental. Estos experimentos se realizaron en múltiples instituciones, incluyendo universidades, hospitales y prisiones, muchas veces sin que los sujetos de prueba supieran lo que estaba ocurriendo. El programa fue oficialmente descontinuado en 1973. Bajamos al nivel 4. El Proyecto Pluto fue un programa de investigación desarrollado en Estados Unidos en los años 50 y 60 para crear un misil de crucero con propulsión nuclear. El concepto central del Proyecto Pluto era su sistema de propulsión, que aspiraba aire a través de un reactor nuclear, donde se calentaba y se expulsaba a gran velocidad, lo que generaba un empuje continuo y permitía que el misil volara durante largos periodos a velocidades supersónicas sin necesidad de combustible convencional. Se planeaba que el misil pudiera lanzarse desde Estados Unidos y sobrevolar múltiples objetivos en territorio enemigo, liberando varias bombas nucleares. Aunque se realizaron pruebas en 1961 y 1963, el proyecto fue cancelado en 1964 debido a problemas técnicos, los riesgos ambientales, y la creciente preferencia por misiles balísticos intercontinentales que eran más rápidos y eficientes.
La Operación Mockingbird fue un programa de la CIA que se desarrolló durante la Guerra Fría, que se centró en la manipulación de medios de comunicación y propaganda para influir en la opinión pública tanto a nivel nacional como internacional. Se cree que comenzó en la década de 1940 y se intensificó en las décadas siguientes, especialmente durante los años 50 y 60. El objetivo de la operación era infiltrar y controlar medios de comunicación, incluyendo periódicos, revistas y estaciones de televisión, con el fin de promover los intereses de la política exterior estadounidense y contrarrestar la influencia del comunismo. Se dice que la CIA reclutó a periodistas y editores, proporcionando financiamiento y material que podía ser utilizado para difundir propaganda favorable a los Estados Unidos. Esto incluía la publicación de artículos y reportajes que alineaban con los objetivos del gobierno, así como la promoción de información que pudiera desacreditar a los adversarios. La recuperación de las Malvinas se refiere al conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía sobre las Islas Malvinas en 1982. La disputa sobre estas islas, ubicadas en el Océano Atlántico Sur, ha sido una fuente de tensión entre ambos países desde el siglo XIX, cuando las Malvinas fueron ocupadas por los británicos en 1833. El 2 de abril de 1982, el gobierno argentino, dirigido por una junta militar, decidió invadir las islas con el objetivo de recuperar su soberanía. La ocupación inicial fue rápida, y las fuerzas argentinas tomaron control de las islas, lo que provocó una reacción del gobierno británico, y dio inicio a un conflicto armado que duró aproximadamente 10 semanas. La ocupación terminó con Argentina perdiendo su posición sobre las islas y Reino Unido recuperando su dominio. Durante la guerra, perdieron la vida 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. La recuperación de las Malvinas tuvo un impacto significativo en Argentina, ya que debilitó el gobierno militar y contribuyó a la transición hacia la democracia en el país en 1983. La disputa sobre la soberanía de las islas continúa hasta la actualidad, con Argentina reclamando su derecho sobre ellas y el Reino Unido manteniendo su posición de soberanía. COINTELPRO fue un programa de contrainteligencia secreto del FBI que operó en Estados Unidos entre 1956 y 1971. Su objetivo era infiltrarse, vigilar y desestabilizar organizaciones y movimientos que el gobierno percibía como subversivos o peligrosos, entre ellos el Movimiento por los Derechos Civiles, los Panteras Negras, grupos feministas, socialistas y activistas contra la guerra de Vietnam. Bajo COINTELPRO, el FBI usó tácticas como vigilancia encubierta, infiltración, campañas de desinformación y división de líderes para desacreditar y debilitar a estos grupos. El programa fue altamente controvertido, ya que muchas de sus acciones violaban derechos civiles y buscaban manipular la opinión pública. Finalmente, fue expuesto en 1971 cuando activistas robaron documentos del gobierno, lo que generó una gran controversia y llevó a reformas en la supervisión de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La Operación Paperclip fue un programa secreto del gobierno de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo era reclutar a científicos, ingenieros y técnicos alemanes para llevarlos a Estados Unidos y aprovechar sus conocimientos. Estos especialistas fueron considerados clave para avanzar en proyectos de defensa, tecnología y la carrera espacial, especialmente en áreas como cohetería, medicina, ingeniería y física. Lanzada en 1945 y llevada a cabo principalmente por la Oficina de Servicios Estratégicos, la operación permitió trasladar a más de 1.600 científicos alemanes a Estados Unidos. Y eso sí, muchos de estos estaban relacionados con crímenes de guerra, aunque Estados Unidos intentó minimizar estos vínculos al modificar o eliminar información de sus expedientes. Y finalizamos con el nivel 5. Los archivos de plutonio se refieren a una serie de experimentos secretos realizados por el gobierno de los Estados Unidos entre las décadas de 1940 y 1970, en los que se expuso a pacientes a sustancias radiactivas como plutonio sin su conocimiento o consentimiento. Estos experimentos fueron llevados a cabo principalmente por la Comisión de Energía Atómica y patrocinados por instituciones como hospitales y universidades, en colaboración con el Departamento de Defensa y otros organismos gubernamentales. El objetivo de estos experimentos era estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano, especialmente en relación con el plutonio, una sustancia tóxica utilizada en armas nucleares. Se inyectó plutonio en al menos 18 personas, así como otros isótopos radiactivos en docenas de pacientes. Estas personas, en su mayoría, desconocían que estaban participando en experimentos, a menudo se les hacía creer que estaban recibiendo tratamiento médico estándar.
El proyecto Montauk es una serie de teorías de conspiración que afirman que hubo experimentos secretos realizados por el gobierno de los Estados Unidos en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, Nueva York, durante la década de 1970 y principios de 1980. Según estas teorías, el proyecto se centraba en el desarrollo de tecnologías avanzadas de control mental, viajes en el tiempo y otros fenómenos paranormales. Las afirmaciones sobre el proyecto Montauk incluyen el uso de técnicas de programación mental, experimentos psíquicos y la creación de una máquina de tiempo que permitiría a los participantes viajar a diferentes épocas. Se dice que los experimentos causaron daños a los sujetos involucrados, así como eventos extraños y sucesos inexplicables. Versiones comunes de la historia proponen que, en un principio, el proyecto fue rechazado por el Congreso de los Estados Unidos debido a las dudas sobre sus potenciales resultados. En cambio, los investigadores recibieron el apoyo del Departamento de Defensa después de prometer el desarrollo de un peligroso dispositivo que inmediatamente podría desencadenar síntomas psicóticos en las personas. La Operación Clímax de Medianoche fue un programa de investigación llevado a cabo por la CIA en 1954, diseñado para explorar el uso de sustancias psicotrópicas en situaciones de espionaje y control mental. La ejecución de esta operación consistía en el uso de una red de trabajadoras sexuales, las cuales seducían a clientes y los llevaban a lugares clandestinos previamente preparados. Allí, se les administraba sustancias como LSD sin su consentimiento, de manera discreta en sus bebidas. Una vez que los sujetos estaban bajo la influencia del psicoactivo, los agentes de la CIA los grababan a través de falsos espejos, observando cómo reaccionaban ante diferentes estímulos, como interrogatorios y mensajes subliminales. Este programa fue suspendido en 1962 y, como único incidente reportado, se encuentra Frank Olsen, un agente de la CIA, la cual fue víctima de su propia agencia al administrarle sin su consentimiento dosis de LSD. Esto le provocó fuertes paranoia, y culminó con su deceso al lanzarse por una ventana de un 10º piso. El proyecto Stargate fue un programa de investigación de la inteligencia militar de Estados Unidos que se centró en el estudio de fenómenos psíquicos, particularmente la percepción extrasensorial, la telepatía y la clarividencia, con el objetivo de determinar si estas habilidades podían ser utilizadas para la recopilación de información y la vigilancia. El proyecto se inició en la década de 1970 y fue administrado por la CIA y el Departamento de Defensa, continuando hasta mediados de la década de 1990. El programa incluyó diversas iniciativas, siendo la más conocida el uso de médiums o psíquicos que intentaban localizar objetos y personas a distancia, así como proporcionar información sobre situaciones en lugares remotos. Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue el trabajo del famoso psíquico Uri Geller, quien fue utilizado para investigar su supuesta capacidad de doblar cucharas y realizar otras hazañas paranormales. A pesar de la inversión de recursos y el interés inicial, los resultados del proyecto fueron considerados poco concluyentes y controvertidos. En general, no se logró demostrar de manera científica y consistente que las habilidades psíquicas pudieran ser utilizadas de forma efectiva en operaciones militares. La Operación Northwoods fue un plan propuesto en 1962 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Junta de Jefes de Estado Mayor, que contemplaba realizar ataques simulados contra objetivos estadounidenses para justificar una invasión a Cuba. La idea era llevar a cabo actos de sabotaje y ataques terroristas que luego se atribuirían al régimen de Fidel Castro. Estos actos incluirían el hundimiento de barcos estadounidenses, el rapto de aviones y terribles actos en ciudades de Estados Unidos, con el fin de generar apoyo público y político para una intervención militar. El plan surgió en el contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos estaba altamente preocupado por la influencia soviética en el hemisferio occidental y buscaba desestabilizar el gobierno cubano. Aunque la Operación Northwoods fue aprobada por los jefes militares, fue rechazada por el presidente Kennedy, quien se negó a implementar el plan. Los documentos de la Operación Northwoods fueron desclasificados en los años 90 y revelaron hasta qué punto algunos sectores del gobierno estaban dispuestos a usar tácticas extremas para justificar una guerra. Espero que les haya gustado este video, y si lo disfrutaron, una suscripción será de gran ayuda. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram Historias del Búho, donde subo adelantos y hablo con ustedes. Sin mucho más que decir, espero que tengan un gran día. Adiós.